Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy, lunes 28 de agosto, continuamos con el estudio del libro de Deuteronomio. Hoy nos toca compartir el capítulo 21. Y notemos que desde el capítulo 19 estamos recibiendo enseñanzas sobre las ciudades de refugio, la semana pasada las instrucciones y ley sobre la guerra, y hoy tocaremos 5 circunstancias, 5 situaciones, 5 ocurrencias en este capítulo 21. La primera, hemos dividido este capítulo en 5 secciones. La primera es del versículo 1 al 9, asesinatos por desconocidos. La segunda situación es una mujer cautiva, versículos del 10 al 14. La tercera es un hijo privado de herencia, versículos del 15 al 17. La cuarta es un hijo contumaz y rebelde, versículos del 18 al 21. Y finalmente, un criminal ejecutado, los versículos del 22 al 23. Son leyes, disposiciones, mandatos que el Señor dio a Moisés para las ciudades. Si nos damos cuenta, y próximamente vamos a seguir estudiando las leyes para otro tipo de situaciones, de circunstancias, de ocurrencias. Y antes de referirme a cada una de estas situaciones que hemos mencionado, les comparto que hoy en día ustedes se habrán dado cuenta, y así como lo comentó nuestra anciana, nuestra maestra Mari Carmen en la clase pasada, las instrucciones para un rey, las instrucciones para los gobernantes y las autoridades, estas gentes no consultan con la palabra de Dios, prefieren solucionar sus situaciones, sus ocurrencias, a la manera de los hombres, a su propia manera, a su propio entendimiento, aún sabiendo, porque saben que está la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es la palabra y las instrucciones más precisas, más seguras y que constituye una antorcha, como lo dice su palabra, una antorcha que alumbra cuando hay dificultades, cuando no hay soluciones aparentes. Allí están las soluciones. En la multitud de consejeros están las victorias para los hombres, pero ellos no lo consultan, porque vivimos en una sociedad totalmente secularizada, que no va a optar nunca por los procesos y las estrategias y las pautas divinas, sino más bien por las soluciones humanas. Y como está escrito en el Salmo 2, hermanos, los gobernantes piensan cosas vanas y sus soluciones también son vanas, pero lo que sí consultan es contra Jehová y su ungido. Así es. Esa es la realidad, la triste realidad. Bueno, ahora sí vamos a leer los versículos del 1 al 9. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Hemos leído, hermanos, versículos que nos hablan de una situación local.
donde aún no se ha descubierto al criminal, al causante de este mal, ¿no? De que ha habido un hombre tendido muerto en el campo. Vamos a ver un contraste. La situación, ¿se acuerdan?, tratada en el capítulo 19. Se establecieron allí las ciudades de refugio. Hubieron 6 ciudades de refugio. ¿Para qué? Para que se cobijaran allí aquellos hombres que quitaban la vida de su prójimo sin proponérselo. O sea, por accidente, por error, sin intenciones, sin alevosías, sin ventajas, ¿no? Por ejemplo, si se soltare, decía el ejemplo que leímos en el capítulo 19, si se soltare el hierro del hacha cuando la entregare este hombre a su prójimo y le hiriere, causándole la muerte, ese hombre era candidato para acudir a una ciudad de refugio. Otro ejemplo que se nos dio fue que si casualmente un hombre empujó, no estando enemistado con su prójimo, ¿no? Estaban trabajando y sin darse cuenta, hizo caer sobre él una piedra y esta piedra en efecto lo mató, entonces este hombre también podía acudir a una ciudad de refugio. Ahí acudían aquellos que habían sido condenados por los vengadores a morir, ¿no? Los vengadores los perseguían para matarlos, ¿no? Pero Dios es el juez supremo. Él es el que da la venganza y el pago. Entonces ellos sí podían ir a las ciudades de refugio. Pero acá en el capítulo 21 estamos viendo de asesinatos sin que se sepa quién es el agresor, el asesino, ¿no? Entonces, la sospecha del autor del asesinato se extiende a toda la ciudad, a la más cercana. Ha sido medida y se ha hallado que tal ciudad es donde está alojado el asesino. Y entonces toda la ciudad está bajo sospecha, ¿no? Ahí está el criminal cobarde, violento, ¿no? Y allí se cierne la vergüenza para esta ciudad por lo que ha ocurrido, ¿no? El mal testimonio para la ciudad y también porque la tierra ha sido contaminada con una sangre derramada, ¿no? Y esa sangre hay que procurar hallar a los responsables, ¿no? Y esta instrucción divina dada a Moisés por nuestro Señor es para expiación, para purificación. La instrucción era el sacrificio de esta becerra, para expiación, para purificación de la comunidad completa, ¿no? Ellos tenían que procurar esclarecer el hecho, pero también debían ofrecer un sacrificio de purificación. Y como repito aquí en los versículos 7 y 8, que los vamos a volver a leer para entenderlo, ellos debían ofrecer este sacrificio diciendo: nuestras manos, o sea, es purificación, nuestras manos no han derramado. Para ello ofrecían a la becerra. Nuestras manos no han derramado esta sangre, la sangre de la becerra, para purificación, ni nuestros ojos lo han visto. Y hay la súplica, ¿no? Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente todos los que estamos aquí, a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Este sacrificio de purificación, vuelvo a repetir, de expiación, se hacía en un lugar apartado de la ciudad. Dice la palabra, en un valle escabroso, ¿no? Se ofrecía una becerra, dice, en la cual no ha sido puesto yugo, o sea, no se le ha iniciado en las faenas duras de la agricultura, todavía no ha sido, es una becerrita tierna, inocente, ¿no? Esa era la que se ofrecía, no ha pasado yugos, ella no sabe lo que es el yugo todavía sobre ella, ¿no? Y recordemos, hermanos, un sacrificio que ocurrió hace más de 2000 años, el sacrificio de aquel justo que murió, aquel inocente, como ahora esta becerra, que murió por los injustos, el justo por los injustos. Recordemos cómo el pueblo, recordemos que era Jerusalén, cómo este pueblo de Jerusalén gritó a Pilatos: crucifícale, y cómo un injusto dentro del pueblo de Jerusalén, un injusto lo vendió, lo traicionó, y la ciudad entera
lo rechazó, no lo amó, no lo estimó. Y este sacrificio del justo por los injustos ocurrió, como les digo, a las afueras de Jerusalén, en un lugar que se llama la Calavera, el Gólgota. Dentro de la ciudad, que ahora estamos viendo en Deuteronomio 21, hay pecado. Ha habido un pecado de odio, de venganza, de rechazo. ¿Cuál sería el móvil para haber matado a este hombre? Traición, humillación. Solo Dios sabe qué fue lo que ocasionó este crimen. Y todos, hermanos, en una comunidad, en la iglesia del Señor, cuanto más en la iglesia, estamos llamados a vivir, ¿no?, una existencia limpia, pacífica, sin mancharnos por el pecado. Hay pecados gravísimos, como es un asesinato. ¿Cuántos asesinatos están ocurriendo en nuestra ciudad? Es un estado doliente para los que vivimos en la ciudad. Confesemos, intercedamos por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, para seguir en este camino que el Señor nos ha trazado, que es un camino. La iglesia tiene un camino de santidad que avanzar. El pecado afecta, el pecado contamina, avergüenza a todo un pueblo, en este caso a la ciudad, ¿no? Y tiene que ser esclarecido para corrección, porque el mandato dice, la ley dice en Éxodo 20, no matarás, no aborrecerás a tu hermano. Aborrecer es odiar, despreciar, no guardes rencor. No le digas, en el Nuevo Testamento aún dicen, ni le llames fatuo. Imagínense, es una valla muy alta y el Señor nos dejó un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos también unos a otros, dice en Primera de Juan. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad como pueblo del Señor. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 27, el incidente de la crucifixión de Jesús, para que podamos ver cómo el pueblo es responsable. Mateo 27, en el versículo 22, dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Cuando estaban todos reunidos, el pueblo y las autoridades romanas. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador volvió a decirles, pues qué mal ha hecho. Y volvieron ellos, gritaban, sea crucificado. Y dice, gritaban aún más, se ratificaban, sea crucificado. En el versículo 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, a las afueras de Jerusalén, ¿no?, que significa lugar de la calavera. Gólgota significa lugar de la calavera, la misma descripción que dice ahora en Deuteronomio 21, un valle apartado, escabroso, ¿no? Entonces vemos el cumplimiento de este pasaje de Deuteronomio 21. Y un hecho más, en Lucas, cuando murió nuestro Redentor, nuestro Cordero de Dios, el justo por los injustos, esto sucedió en Jerusalén. La ciudad tiene que esclarecer quién es el culpable de lo que está pasando en su ciudad. Si son ellos o si es uno. En este caso de Jerusalén fue todo el pueblo el culpable. No solamente la cúpula del Sanedrín, ni los romanos, fue todo el pueblo. Aquí en Lucas 23, en el versículo 47 dice, cuando el centurión, una autoridad romana, pagano, incrédulos, pero cuando el centurión vio lo que había acontecido, o sea, cómo lo habían crucificado a nuestro Señor, al justo por los injustos, dio gloria a Dios. Él escuchaba muchas cosas. Los centuriones se paseaban por Jerusalén y escuchaban los hechos prodigiosos, las sanaciones, los discursos llenos de sabiduría de Jesús. Entonces él dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, o sea, fue un creyente, verdaderamente este hombre era justo. O sea, él reconoció. Ya no era el Galileo, el Nazareno,
el hijo del carpintero, el charlatán, el blasfemo, no, lo que escuchaba. No, él dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud, ahí están los culpables, se arrepintieron. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, claro, ¿cómo no iban a ver si se había producido terremotos? Los sepulcros se habían abierto, habían habido tinieblas cuando murió Jesús en la cruz. Viendo el espectáculo, lo que había acontecido, se volvían golpeándose, ¿qué? El pecho. Y cuando alguien se toca el pecho y se golpea el pecho, dice, contra ti, solamente he pecado y hecho lo malo delante de ti, acusándote, no creyendo, despreciándote, no valorando este mensaje del Evangelio. Creyeron, hermanos, hay salvación, aún para los más duros de corazón, como muchos en este pueblo. Amén. Vamos a continuar con el estudio, vamos a avanzar los versículos del 10 al 14, tocando la circunstancia, la ocurrencia, la situación que se hacía cuando se encontraban a los cautivos. En este caso vamos a tratar a una cautiva. El trato a los cautivos, vamos a leer del 10 al 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. El trato a los cautivos por la guerra. Las normas del Señor para Israel referente a los cautivos y a los prisioneros fueron muy, muy singulares. Estaban basados en la benignidad, en la misericordia, en el respeto al prójimo capturado. Imagínense. No se permitían los maltratos ni los abusos, como sí ocurría entre los pueblos paganos cuando tomaban prisioneros. Ay de los israelitas que eran tomados prisioneros por los paganos, por los cananeos. A la cautiva, en este caso, que estamos analizando, recibía una novedad de vida. Ella entraba, por haber sido cautiva, prisionera, entraba a una novedad de vida. La muda de sus vestidos, el cortarse el pelo, el cortarse las uñas, todas cosas de aspecto físico, nos habla de esta novedad de vida. Ya no mostraría nunca más su apariencia externa de cuando era pagana, ¿no? Esa forma de vestirse, esa forma de arreglar su cabello, los adornos, todo eso quedaba relegado, ¿no? Ahora ella forma parte de la casa de su amo, ¿no? Ella va a recibir poco a poco una purificación moral, ¿no? Su mente, sus emociones, su alma y su espíritu van a ser acordes con las costumbres y los principios de la casa del amo, ¿no? De Israel, que era un israelita, su amo, ¿no? Y finalmente ella, dice la palabra, hemos leído, ella será tu mujer y tú serás su marido, ¿no? Entonces era estatus que adquiría la cautiva, ¿se dan cuenta, no? Recordemos, hermanos, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Israel, nuestro Dios, se preocupa por el extranjero, por la viuda, por los huérfanos, por los cautivos, por los enfermos, por los olvidados, por los endeudados, por todos, ¿no? Y nos defiende, se preocupa, es benigno, nos ayuda en todas nuestras necesidades y no nos trata como nos trata el mundo, que a nadie le importa. Ustedes van a un hospital y no hay atención, no hay nada. El gobierno, las autoridades que solucionan todo a su manera, no hacen nada por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los endeudados, por los tristes, por los enfermos. No hacen nada. Son como los paganos.
Así son nuestros gobernantes. Leamos cómo se comportaban los paganos con sus prisioneros, con sus cautivos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 25, los versículos 6 y 7, el rey del sur, Sedequías, o sea, el rey de Judá, un rey judío, hebreo, Sedequías, fue hecho cautivo por Babilonia y pronunciaron contra él la sentencia. Degollaron a sus hijos, a los hijos de Sedequías, en presencia suya. Y a él, a Sedequías, le sacaron los ojos y atado con cadenas le llevaron a Babilonia, despojado de sus ropas. Así procedían los paganos, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, desnudándole. También los filisteos, recordemos lo que hicieron con Sansón, también le sacaron los ojos y fue llevado a Filistea para que sirva, dice, de juguete y de burla a los filisteos. ¿Qué diferencia del sentir cristiano que debemos de tener con los cautivos, con los prisioneros, con los huérfanos, con las viudas, con los enfermos extranjeros? ¿Qué diferencia, hermanos, de sentir lo que Dios dice y lo que dicen los del mundo? Vamos a pasar a la tercera situación del hijo privado de la herencia. Los versículos del 15 al 17 vamos a leer. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Este es el caso de un primogénito de una mujer aborrecida. Este hijo era el que recibía el derecho de la primogenitura, como lo hemos leído. El derecho de la primogenitura consistía en darle al hijo una doble porción, doble herencia, pues era el primogénito. En Dios no hay despojos, no puede haber despojos ni tampoco injusticias, mucho menos. Porque Dios, hermanos, no es frágil, no cede ante los caprichos de que mejor cambiamos porque él es quiero que el primogénito quede ahora en la amada, aunque no es, pero lo cambiamos y ahora sí es. No es así. Dios no sucumbe a esos antojos, a esos cambios, a esos caprichos, a esas inestabilidades emocionales de los hombres. No es así. El principio de la primogenitura es precioso, es divino. ¿Qué dice? El primogénito implica una pertenencia a Dios y no se puede cambiar. Una pertenencia a Dios es una vida apartada, es una vida dedicada a Dios. Leamos Éxodo 13, versículo 2. Dice, Jehová lo instituyó. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, dedícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Por eso es que tenían doble porción, porque ellos estaban consagrados, dedicados al servicio de su Señor, de su Padre, era su primogénito. Y todo estaba provisto para el primogénito. No tenía de qué preocuparse. Dios lo había ya dado su doble porción siempre. Amén, aleluya. Que podamos entender que en el primogénito de Dios estamos inscritos todos nosotros. Aleluya. Vamos a la cuarta situación. Un hijo contumaz y rebelde. Vamos a leer los versículos del 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado,
no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Un pasaje, hermanos, muy fuerte. Habla de los hijos rebeldes al máximo, llevando vidas de desenfreno, carentes de toda visión. Ya no saben, están perdidos completamente. No hay un norte para ellos. Son los pródigos. Pero el pródigo que hace mención nuestro Señor Jesucristo en Lucas 15, ese pródigo, ¿qué pasó con ese pródigo? Se arrepintió de todo lo que era aquí, de todo lo que hemos leído en estas líneas. Se arrepintió de todo ello. Dice que el pródigo de Lucas 15 dispendió todo lo que su padre le había dado. Llevó una vida de desenfreno también. Bueno, el pródigo de Lucas 15 volvió a su padre. El Espíritu Santo que operaba lo volvió en sí. La razón le regresó y cesó su desenfreno, por lo que fue perdonado. Halló salvación. Los hijos, recordemos que estamos en la ley. No ha venido el tiempo del cumplimiento, que es Cristo. Los hijos, hermanos, deben obediencia y honra a sus padres. La desobediencia empecinada y persistente es un desafío a Dios, que ha creado este mandamiento. Se rebelan, son contumaces, se rebelan contra lo instituido por Dios, porque honrar y obedecer obra para bien a los hijos. Los hijos rebeldes se dañan a sí mismos cuando no cumplen este mandamiento. Entristecen a sus padres con su sentir, con su rebeldía. Corrompen a otros porque otros jóvenes imitan y perjudican a la sociedad y se enfrentarán a consecuencias gravísimas. Aquí, en este caso, a este hijo contumaz y rebelde perdió la vida. Así que el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, obedécele. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es bueno. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, para que te vaya bien. Los ancianos sabios en las congregaciones están para apoyar, para alentar a los padres compungidos por estas situaciones que se viven en las casas. Vamos a leer Romanos, capítulo 7, versículo 23. La paga del pecado de estos hijos contumaces y rebeldes, la ley dice, la paga del pecado es muerte, pero hoy está la dádiva del Salvador, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para eso vino, para cumplir todo lo que la ley señalaba, que a los contumaces y rebeldes había que apedrearlos. Ya no fue así. El pródigo se arrepintió, volvió en sí, halló salvación, fue vestido por su Padre. Proverbios, el capítulo 6, versículo 20 dice: guarda, hijo mío, guarda, valora, atesora el mandamiento de tu padre. ¿Quién es el que fija el mandamiento en la casa? El padre. ¿Y qué cosa hace la madre? Dice: no dejes la enseñanza de tu madre. La madre enseña lo que el padre ha dado en su mandamiento. La iglesia enseña a cumplir el mandamiento del Padre, de nuestro Salvador, de Dios Padre. La iglesia está puesta para enseñar, para criar, para aconsejar sabiamente. Átalos, versículo 21, ata estos mandamientos, estas instrucciones, átalas siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, exhíbelos
Yo obedezco a mi padre y a mi madre. Antiguamente, el no obedecer a los padres era tremendo. Era un respeto, una honra verdaderamente a los padres. ¿Qué ha pasado? Versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Las dos cosas son necesarias. La lámpara y la luz. La lámpara para que la luz brille. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Es un camino de vida cuando nos corrigen. Es un camino de vida cuando nos enseñan, cuando nos alientan, cuando nos redarguyen. Es un camino de vida. O sea que atesoremos las enseñanzas de nuestro Padre y de nuestra iglesia. Él ha instituido, la iglesia está puesta por el Señor. Y finalmente, hermanos, vamos a compartir la quinta situación. Un criminal ejecutado. Versículos 22 y 23. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. El cuerpo de los ejecutados, de los que estaban colgados en los maderos, no debía permanecer en el madero tras la puesta del sol. O sea, llegada la puesta del sol, el declinar del día, ya ellos tenían que ser enterrados. Y el pueblo sabía que los colgados en un madero eran malditos, estaban malditos. Y la tierra se contaminaría de eso, ¿no? Y no serviría de testimonio, ¿no? Entonces nosotros hemos visto en las películas cómo la vía hacia Roma estaba llena de los colgados en los maderos, que eran malhechores que habían muerto por sus propias culpas. Y ellos esperaban que decline el día y los enterraban. Entonces vamos a leer un último versículo de este compartir, donde podemos entender, ¿no? Ellos sabían que malditos eran aquellos que habían sido colgados en un madero por sus propios pecados. Pero acá, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nuevamente vemos una lectura donde el justo padeciendo por los injustos, el Cordero de Dios por nosotros los pecadores. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Esos colgados en un madero morían por sus pecados, pero este justo por nosotros llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados gracias a su muerte de él, vivamos. Hoy día estamos vivos, gozosos, más vivos que nunca, con una vida abundante. Vivamos a la justicia, somos libres, estamos justificados, nadie nos acusa, tenemos libertad, las cosas viejas pasaron, hemos sido perdonados, estamos en novedad de vida, ya no estamos cautivos, ya no tenemos las vestimentas de antes, tenemos un nuevo amo, una nueva identidad, ¿no? Vivamos a la justicia y por cuya herida, una gracia más, por cuya herida fuimos sanados. Por sus llagas hemos sido sanados nosotros, porque su sangre tiene poder para sanar, la sangre de Cristo, que me libra de todo mal. Aleluya, hermanos. ¿Cómo no vivir agradecidos? Porque en cada una de estas 5 circunstancias, 5 situaciones hemos visto cumplido preciosamente en Cristo Jesús. El hijo contumaz y rebelde, el privado de la herencia, el criminal no identificado en una ciudad, la cautiva y ahora los colgados en los maderos. Todo tiene su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias por este capítulo y te pedimos tu unción, Señor, en este libro de Deuteronomio, Señor, para los futuros estudios que podamos realizar. En tu nombre hemos estudiado este capítulo. Amén, Señor.